Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes, estoy grabando esta sesión para que todos la podáis visualizar en el momento más adecuado para vosotros. En cualquier caso, que sepáis que esta sesión se va a llamar el poder transformador de las palabras. Está el vídeo, el ordenador haciendo un poco de vaivén, perdonadme, un poco de movimiento, quería decir, porque en las sucesivas unidades vais a tener varios PowerPoint que os he preparado para como habilidades que tiene que tener un capacitador, un formador. Bueno, en realidad son habilidades que tenemos que tener todo el mundo porque ya sabéis que las relaciones interpersonales es una fuente de felicidad. Las buenas, claro, y las sanas. Entonces, en este caso, yo os voy a dar una sesión, os estoy grabando una sesión que he puesto el título del poder transformador de las palabras. Entonces, alguna diapositiva a lo mejor es verdad que puede ser que se repita, pero yo he procurado que no. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar compartiendo pantalla. Y en este caso vamos a compartir esta pantalla. O esta vamos a compartir, vale. Entonces, aquí es verdad que voy a ponerla en modo. Vale, ya estamos. Bueno, el poder transformador de las palabras. Las palabras tienen mucho poder, sobre todo porque van envueltas siempre en emociones. No es lo mismo decir hola, que hola. O sea, no es lo mismo, ¿no? Y eso estoy poniendo una palabra normalita, porque todo eso depende del tono, depende de cómo sea tu cara a la hora de pronunciarlo, depende de la intensidad, depende de tantas cosas, influye en las personas, influye de una manera positiva o puede influir de una manera menos positiva, claro. Bueno, yo he puesto aquí dos animalitos, como veis, uno es una ranita, para que nos demos cuenta que las palabras influyen mucho, no solamente en las personas que nos escuchan, o en las personas, nos influyen a nosotros las personas que nos hablan. Claro, esto es fundamental para un jefe de equipo, es fundamental para un formador y también influye mucho en ese diálogo nuestro interior que tenemos. Estas dos, una es una fábula de Esopo, que es mucho más universal, más conocida. Este cuento de las ranitas es muy simple, pero también nos puede ayudar. Iban unas ranitas por el bosque y de pronto vieron que tres habían desaparecido. Entonces se volvieron y se dieron cuenta que había un hoyo ahí y que se asomaron y les vieron en el hoyo y que estaban haciendo muchos impulsos para llegar a la superficie. Daban saltos a ver si podían alcanzar la superficie. Las ranas que estaban mirando ese escenario se cuchichearon entre ellas y dijeron, no van a poder salir a la superficie, o sea, no sé para qué están haciendo tanto esfuerzo. Y con estas, pues empezaron a decirles, no hagáis esfuerzos, si es que estáis sufriendo a lo tonto. Y realmente estáis sufriendo a lo tonto y, lógicamente, estáis, bueno, pues poniendo un esfuerzo que no va a tener ningún resultado. En vuestro caso, me dejaría morir. Entonces, así repitiendo estas palabras una y otra vez, una de las ranas lo escuchó y dijo, pues es que casi tienen razón, ¿no? Y le dijo a la otra, mira lo que están diciendo. Y creo que tienen razón, yo creo que es mejor dejarnos morir aquí dentro y ya está, ¿no? Y así lo hicieron. Así lo hicieron y, por supuesto, fallecieron, lógicamente se murieron. Sin embargo, quedaba otra ranita que ella seguía y seguía dando saltos. Y estas de arriba le decían las de la superficie, le decían lo mismo, y no, que estás poniendo mucho esfuerzo. Y al final, en un impulso de estos, o sea, que cogió muchísima fuerza, salió a la superficie. Entonces, claro, las otras ranas se quedaron como un poco espantadas, ¿no? Diciendo, pero, y asombradas, ¿cómo es posible? Entonces, esta rana, la ranita que había saltado y había conseguido llegar a la superficie, les dice, muchísimas gracias de verdad por vuestros ánimos, porque gracias a vuestros ánimos he intentado seguir y seguir hasta que por fin lo he conseguido. Y estas ranas le dijeron, oye, que es que nosotros al contrario, te estamos desanimando. Y claro, se dieron cuenta, dice, que esta rana era sorda. O
sea, por lo tanto, ella no había escuchado las palabras, pero sí había visto los gestos de ánimo, pero ella lo había interpretado sencillamente como que, venga, más, más. Entonces, eso es lo que le había hecho salir a la superficie. Bueno, esto es un cuento muy pequeñito, pero realmente he quitado esto porque sí, se está grabando, vale. Es que no tenía la seguridad de que se estaba grabando. Entonces, esto es lo que nos pasa a nosotras, a nosotros, cuando realmente pues, nos dice algo las personas o nos animan o nos bloquean, ¿no? Puede ser que algo sea muy difícil y a lo mejor la expresión es, o sea, es difícil conseguir esto, es difícil conseguir esta oposición, es difícil que aprendas esto, pero para una persona que se esfuerza siempre es posible conseguirlo. Es que es distinto. Es distinto. A lo mejor sabemos que esa persona no tiene esa capacidad, ¿no? A lo mejor nunca va a ser una experta en eso, pero sin embargo, sí puede poner esfuerzo y puede llegar a dominar esa materia, ¿no? Bueno, pues y la otra fábula es la de Esopo. Y en este caso, Esopo dice que estaba una zorra mirando esas uvas que tenemos ahí, ¿no? Unas uvas que para ella eran súper atractivas para la zorra y es que quería alcanzarlas. Era lo típico, un reto para ella, pero además un reto súper atractivo y tal. Y entonces empezó y vio que no podía alcanzar las uvas. Entonces, ella misma en su diálogo interior dijo, va, total, esas uvas tampoco eran para tanto porque no estaban maduras, ¿no? Bueno, eso es lo que nos podemos decir a nosotros con ese autoengaño de decir, va, esto no merece la pena, va, esto no merece la pena. Es verdad que a veces a lo mejor algo no merece la pena, ¿no? Pero acostumbrarnos a eso llega un momento en el cual nos convertimos en víctimas de todo el mundo, en víctimas de la sociedad, en víctimas de la gente que está alrededor, en víctimas de nuestro jefe, en víctimas de todo. Entonces es importante, pues, la zorra que podía haber hecho por pedir ayuda, ¿no? Decir, oye, me encantan estas uvas, no puedo alcanzarlas, pero claro, eso le convierte en vulnerable. Y a veces nos pasa también a nosotros, ¿no? Que la vulnerabilidad no nos gusta. Y es que todo el mundo necesitamos un acompañamiento de vez en cuando, alguien que nos pueda ayudar, porque tenemos esa dimensión social y además es que el futuro está en la cooperación. No está en ir cada uno por nuestra cuenta a hacer nuestra propia guerra. Eso no tiene ningún resultado. Es más, con eso nos quemamos, ¿no? Bueno, pues que nos demos cuenta de la influencia que tiene nuestro diálogo exterior y también nuestro diálogo interior, que para una persona que se dedica a la formación o para un jefe de equipo o para cualquier persona en la familia, en lo social, en todo, o sea, es imprescindible. Bueno, en ese sentido, creo que las palabras también, a través de lo que dice una persona, podemos ver qué le limita. Podemos ver también, si escuchamos atentamente, que es una de las habilidades importantísimas de una persona directiva o de un formador, y esto tengo varios PowerPoint que os he puesto en las unidades que todavía no están abiertas, ¿no? Entonces, podemos conocer a través de sus palabras qué piensa de sí mismo, qué capacidades tiene, cómo se relaciona con las personas. Bueno, cantidad de cosas podemos descubrir a través de las palabras, ¿no? De las frases, escuchando. Bueno, pues a veces tenemos creencias limitantes y las manifestamos con nuestras palabras y otras veces tenemos creencias potenciadoras, ¿no? Pues mira, así a grandes rasgos se me ocurre, una creencia, por ejemplo, limitante es un jefe de equipo, por ejemplo, que diga, em, yo no doy reconocimiento a mi equipo. Entonces, que la creencia sea que porque dar reconocimiento es ser débiles. Imaginaros, ¿no? Que yo tengo una creencia, soy jefe de equipo y tengo que decir, o sea, dar reconocimiento a mi equipo o sea, es que es de débiles, entonces yo no voy a dar ningún reconocimiento. Entonces, esa creencia normalmente no es una cosa que se nos ocurre sin más, sino que está apoyada en una cultura familiar, una cultura social, en experiencias que hemos tenido. Imaginaros que ese directivo, pues lo que hace es buscar evidencias que apoyen realmente esa creencia que él tiene, ¿no? Entonces dice, bueno, es que es una pérdida de tiempo. O sea, a mí me cuesta, la intención positiva de esa creencia para este señor, para este jefe de equipo, a mí me cuesta reconocer las cosas positivas de las personas, solamente me fijo en lo negativo, entonces solamente quiero que mejoren lo que no funciona y es que lo otro es
pérdida de tiempo. Entonces, en eso se apoya su creencia de dar reconocimiento es ser débil, ¿no? O sea, es ser débil. Bueno, entonces, y puede buscar todavía más evidencias y puede decir, yo no me imagino a Ana Patricia Botín dando, la presidenta del Banco Santander, dando reconocimiento todo el rato a todos sus equipos, ¿no? O sea, que no, que vamos a lo importante y a lo que es. Esta creencia tiene un aspecto negativo, sencillamente porque hay muchas estadísticas, y lo vemos en la experiencia diaria, en el que dar reconocimiento a las personas de tu equipo hace que cada vez estén más motivadas y tengan un rendimiento mucho más alto, ¿no? Entonces, claro, lo negativo de esta creencia es sencillamente que ese equipo no funciona. Si esa persona quiere cambiar esa creencia a una creencia más potenciadora, va a tener unos resultados en su vida y se va a dar cuenta de que todo eso no es una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, sino o sea, la gente funciona por sí misma porque está motivada y porque está reconocida. Bueno, pues a veces en el lenguaje se nota que hay creencias de la gente o creencias que tenemos nosotros mismos en las cuales se nota que nos ponemos palos en las ruedas y no podemos avanzar sencillamente. Sería un buen ejercicio, pues pensar, ¿no? ¿Qué tengo yo? O sea, ¿qué me limita a la hora de conseguir los retos? A mí, ¿qué me limita? ¿Que necesito desarrollar habilidades si es que me da pereza salir de mi zona de confort? La pereza es horrible, ¿eh? Es horrible. La física y la mental. Pues entonces tendré que pedir ayuda. Si tanto me interesa eso, tendré que pedir ayuda. ¿Qué es lo que me limita? ¿Me limita a aparecer con una imagen vulnerable ante los demás? Bueno, pues si es eso lo que me limita, voy a ver cómo eso lo trabajo, ¿no? Son muchísimas cosas. Pero bueno, no quiero tampoco entretenerme porque esto luego lo vais a tener en vuestra plataforma. Entonces, las palabras crean realidades. Es como otro punto de vista de la importancia de las palabras. Crean realidades porque si yo mm, percibo o interpreto, mejor dicho, interpreto que una persona no es, pues a lo mejor por un comportamiento que ha tenido, ¿no? Interpreto que es torpe para una cosa, yo puedo decir, esa persona no está capacitada para hacer ese trabajo. Entonces, he creado una realidad ahí con mis palabras que a lo mejor no es cierta y que a lo mejor es nefasta, porque lo primero que hay que hacer, o sea, es ver si esa persona, qué necesita. Si necesita una formación, vamos a dársela, que a lo mejor resulta que sí que es capaz de todo eso. Pero a veces simplificamos muchísimo a las personas y por un comportamiento que tienen ya les ponemos una etiqueta. Les ponemos una etiqueta y entonces ya funcionan con esa etiqueta. Y claro, esa persona sufre porque le gustaría ser capaz de hacer ese trabajo, pero nadie la enseña o no tienen una capacitan con formación o no reconocen sus habilidades porque ya se ha pasado la historia, o sea, se ha pasado como de generación en generación, de equipo en equipo, de que esa persona no es capaz. Es como un estigma que pones a esa persona, ¿no? Y es un reduccionismo. A lo mejor resulta que no es capaz de hacer eso, pero a lo mejor es capaz de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver que un buen jefe de equipo es una persona que es capaz de ver los talentos de su equipo y poner a las personas en el sitio más adecuado justamente para que rindan y además para que estén contentas. Eso sería otro aspecto de las palabras. Entonces, cuando en las relaciones interpersonales, realmente para ver qué nos están transmitiendo a través de lo que dicen, de las conversaciones, es súper importante escuchar, es súper importante entender y es súper importante preguntar para aclararnos. Lo que es nefasto es interpretar. Interpretar, pues a mí me parece que lo que ha dicho, oye, no, a ti te parece no, pregunta. Repite en alto y dile, oye, ¿tú has querido decir esto? A un jefe en una reunión, oye, no me aclaró, a ver, lo que quieres decir con esto es esto, esto, esto. Y entonces el jefe te dirá, le das además la opción de que reflexione, porque puede ser que al escucharlo en tus palabras, piense, esto no es y tal, y le das y a lo mejor sí lo ha dicho, le das esa oportunidad de poder otra vez reformular su pensamiento o darse cuenta de que ese pensamiento o eso que ha dicho es débil, ¿no? No es un razonamiento fuerte.
También es cierto que cuando estamos en las relaciones interpersonales, si alguien, pues tú sientes que te trata mal por alguna circunstancia, que en un momento te ha dado una contestación que te ha herido, ¿no? Pues es importante como devolver. En ese momento a lo mejor estamos con la emoción muy a flor de piel y nos salen palabras torpes, pero una vez que estemos serenos, sí que podemos decir a esa persona: oye, pues esto que tú me has dicho no me ha parecido, no sé, no me ha parecido bien, no me he sentido bien con esto que acabas de decir, ¿no? Decirlo, porque si tú te respetas, te respetan. Ahora, si a esa primera contestación mala, que te ha afectado, no pones un remedio, la gente ya no te va a respetar. O sea que es importante que tú primeramente te respetes y digas, bueno, yo puedo hablar con asertividad, siempre con amabilidad. Si es que la cara, el rostro tiene que ser amable. Ya no tenemos que decir, mira, me ha parecido que yo he percibido esto cuando has hablado y me ha sentado mal. Y me gustaría, por favor, que no lo volvieras a repetir, por lo menos en alto. Si hay algo, pues dímelo a mí, en confianza o lo que sea. Bueno. La asertividad es transmitir nuestros sentimientos sin acusar a la otra persona de una manera corta, una frase corta y repetirla. O sea, no meternos en jardines, no decir, mira, esto a mí no me he sentido bien. Ya, pero es que lo que te he dicho ya, yo entiendo tu postura y te disculpo, pero no me he sentido bien. Entonces, y no meternos en jardines justificándonos, dando explicaciones, sí, porque resulta que cuando tú me dijiste, no, 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 no. Entonces, si te respetas, te respetan. Y el respeto nos lo merecemos todas las personas, las que formamos parte de un equipo, los capacitadores, las personas a las que capacitamos, todas las personas, por el hecho de ser personas, merecen ese respeto. El tono de voz con el que lo decimos, todo eso deja heridas en las personas. Y las personas ahora mismo estamos en una situación, en un contexto de mucha falta de confianza, en un contexto social de falta de confianza. Estamos con una sensibilidad a flor de piel. Entonces no hay que provocar más heridas en las que ya hay, ¿no? Eso es lo que, desde mi punto de vista. De todos modos, ya sabéis que luego esto se va a cortar a los 40 minutos, pero voy a seguir. Entonces, por lo tanto, haré dos vídeos, ¿no? Y también deciros que cualquier cosa que no se entienda, me parece que es bueno decirlo, me lo decís en la plataforma y hacemos como una especie de foro, de debate o lo que sea, ¿no? Vale. Bueno, seguimos. Las palabras realmente lo que decimos y si las personas nos dicen cómo se han sentido con eso que nosotros hemos dicho, ¿no? Eso nos lleva también mucho al autoconocimiento, ¿no? Y también lo que nos dicen, podemos decir, ya, eso, o sea, a mí esto me afecta y eso es súper bonito. Porque donde realmente nos conocemos es en las conversaciones que tenemos con las personas, ¿no? En la relación con los demás. Una persona puede ser, y tardamos, o sea, conocernos en profundidad, no vamos a conocernos nunca, no es muy difícil, es una tarea muy difícil porque nos justificamos, nos autoengañamos, bueno, una complejidad enorme. Entonces yo, en este sentido, sí que, pues eso, darnos cuenta de donde realmente conocemos cómo son nuestras emociones, que saltamos a la primera, no saltamos, somos más primarios, más reflexivos, es en las conversaciones. Entonces es una fuente de autoconocimiento. Por otra parte, también deciros que, claro, que las palabras, como hemos dicho antes, palabras así simples, o sea, quiero decir, desnudas, por decirlo de alguna manera, y sin emociones no existen, así, asépticas, no existen, sino siempre van envueltas en emociones. Entonces, claro, esas emociones es debido, y esas palabras que lanzamos así sin reflexión, es debido a eso, a una falta de reflexión, ¿no? Que es una de las cosas que hay que trabajar mucho en esta época actual, la reflexión. Ahora, luego hablamos más de esto. Entonces, ahí veis, por ejemplo, esa vía de tren que tiene un espacio, eso es la reflexión. Ese espacio lo tiene esa vía, eso me lo explicó una persona, porque los materiales se dilatan en verano y se contraen en invierno.
Entonces, ¿qué pasa con esto? A lo mejor en vuestro país no existe porque tenéis siempre la misma temperatura, no lo sé, estoy hablando desde la ignorancia, ¿eh? Y es verdad que si no, pues descarrilaría el tren si no se dejara ese espacio. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si no tenemos esa reflexión, vamos a descarrilar muchas veces en las relaciones interpersonales. Y a lo mejor no nos lo dicen, pero luego si tenemos esa sensibilidad sí que nos daremos cuenta y procuraremos pues también pues rectificar, ¿no? Que es importante. Bueno, los diálogos internos. Los diálogos internos es que son importantísimos porque son los que con los que nos autoengañamos y decimos, va, esto no merece la pena, va, yo, ¿para qué va tanto esfuerzo para nada? Total, si es que no, esto nunca va a salir adelante, ¿para qué vamos a poner esfuerzo? A veces es verdad, es real, pero otras veces no es real, es un autoengaño. Entonces tenemos que, bueno, pues nosotros, a nosotros mismos también animarnos y decir, bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. ¿Cuánto cuesta salir de la zona de confort? Y cada vez más si no tenemos ese hábito, porque la pereza, os lo digo sinceramente, es una de las peores cosas que nos puede pasar, la pereza, la mental y la física, os lo he dicho antes, ¿no? Entonces, es importante salir y correr ese riesgo, porque es lo que nos hace crecer, lo otro nos hace ir para abajo profesional y personalmente. También deciros que el diálogo interior es el el que interpreta las cosas que escuchamos. Entonces, ¿cómo interpretamos los acontecimientos? Los acontecimientos los interpretamos o sea, en clave negativa, solamente los vemos, esos acontecimientos solamente lo vemos, lo vemos, los vemos por una cara, porque claro, todo lo que nos pasa en la vida, todo tiene dos caras, ¿sí? Claro, a veces tenemos los hábitos de fijarnos solamente en una, que es la negativa. Pero también existe la otra cara, que es la positiva. A mí no me parece bueno, eso creo que os lo digo en algún PowerPoint que os he dejado, ¿no? Porque no se trata de ser positivistas y optimistas sin sentido. O sea, no. Y la ingenuidad tonta, no. Eso no. Pero sí que es bueno ver las dos caras. Bueno, es verdad es que esto es negativo, ¿no? Que esto, pues no sé, podemos decir lo que nos parece, pero también tenemos que ver lo positivo. O sea, tiene que ser como una suma de las dos cosas, ¿no? Para ser optimistas y realistas. Y siempre salir de la zona de confort con la esperanza de lo positivo, ¿no? De, bueno, por lo menos lo voy a intentar. Eso es. Todo acontecimiento, acordaros que esta sería como una premisa, tiene dos caras. Por favor, acostumbraros que vuestra mirada cambie para ver las dos caras, no solamente una. Bueno, entonces, esas frases, ¿no? De no puedo más, soy incapaz de seguir, a ver qué puedo hacer. También el estar cansados nos hace vulnerables. Entonces, bueno, siempre hay que decir, bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Voy a por ello. Em, Sabiendo también ese plan B, que es la otra cara, decir, o sea, puede que no lo alcance, puede ser que no encuentre a nadie que me ayude, puede ser que esto no sea para mí, puede ser, pero lo voy a intentar. Eso es importante siempre, ¿eh? Vale. Otro aspecto es lo que he dicho antes, el pensamiento y las palabras, que a través del lenguaje se expresa la identidad, los valores, las capacidades, los comportamientos, el entorno, cómo es nuestra cultura. Entonces sí, porque lo notas enseguida. Cuando una persona habla, es que ya se está definiendo, se está definiendo. Entonces, y también con los gestos no verbales, porque lo primero que percibe una persona son los gestos no verbales, cómo es la acogida con esos gestos no verbales, ¿no? Gente que tú entras en una reunión y vuelve para otro lado la cara, o no te hace caso, sigue hablando con las tal. En vez de darte la bienvenida, la acogida, ¿no? Pues es que eso es muy importante para que una persona se sienta bien, para que una persona se sienta en confianza, para que una persona tal, ¿no? Porque lo otro es como, o sea, ya viene aquí alguien que nos va a molestar. Entonces, bueno, las interpretaciones pueden ser varias, pero lo importante es lo que, cómo lo sentimos nosotros, que nos sentimos como un poco rechazados, como que estamos ahí un poco, en España se dice de prestado, no sé cómo se dice en vuestro sitio, ¿no? Pero bueno, entonces ese sería como el tema. Bueno, en otro sentido, también deciros que tenemos que escuchar, porque con la escucha, aunque tenemos un PowerPoint que yo os lo he puesto en una de las unidades a propósito de la escucha, tenemos que escuchar y que escuchando
es importante escuchar porque no así, si no escuchamos, cancelamos a las personas. Puede ser que todo lo que nos estén diciendo a lo mejor no sirva para nada. Por ejemplo, una reunión de equipo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto hay una especie de, bueno, pues una tormenta de ideas, por decir algo, ¿no? O un comentario acerca de un proyecto o un feedback acerca de un proyecto, ¿no? Entonces, a veces escuchamos a las personas y decimos, ya, pero por dentro estamos diciendo, ¿qué tonterías están diciendo? ¿No? A lo mejor escuchamos tal, pero ¿a quién se le ocurre decir ahora esto? ¿No? Hombre, si yo soy jefe de equipo y lo está diciendo, bueno, me parece súper, o sea, me parece bien lo que estás diciendo, lo respeto, quizá ahora no sirva para esto, pero bueno, puede servir para otras cosas, ¿no? Pero claro, el decirle directamente, vaya idiotez que nos estás diciendo ahora mismo con la prisa que tenemos, pues esto cancelas y desde luego esa persona se cuidará muy mucho de volver otra vez a hablar o a decir algo. Las palabras tienen poder, os lo digo, ¿eh? Tienen poder. Entonces, aceptar es cambiar de actitud. Por ejemplo, vamos a suponer que también hay personas que, a lo mejor no, ¿eh? Pero por regla general, porque la naturaleza es así humana, hay personas, por ejemplo, que de por sí ya nos ponemos un poco nerviosos con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas todo lo que dicen, todo lo que dicen o nos cae mal por algún motivo, o bueno, que esto es muy natural, no es muy humano, por algún motivo, y entonces cada cosa que dicen, o sea, nos parece, o sea, es que intentamos, vamos, machacar esa cosa que ha dicho, decirle que eso no es así, bueno, yo qué sé, intentamos muchas cosas, ¿no? Entonces, pero ¿por qué nos pasa eso? Esa violencia que tenemos así con las palabras, nos pasa porque no la aceptamos. En cuanto tú traes a tu cabeza a una persona que no te caiga muy bien, y que te perturbe cuando estás en una reunión con ella o cuando estás con ella, pues a lo mejor incluso puede ser de tu familia política, por decirlo de alguna manera, ¿no? O algún hijo incluso, ¿no? Alguna hija, que no nos cae mejor otros, porque eso también es muy natural, ¿no? Entonces, y de pronto, pues nos ponemos un poco como violentos a la defensiva, tal. Es importante, tú acéptala y decir, vamos a ver. Ten esa actitud, acepto a esta persona como es, ya verás cómo las cosas cambian, pero tienes que aceptarla de verdad, porque ya cambiarás también esa actitud, cambiarás también esa mirada y mirarás también las cosas positivas que tiene esa persona. Porque si no, solamente te fijas en lo negativo. Y claro, que es lo negativo lo que te perturba a ti. Y claro, con esa actitud de fijarte en lo positivo, que a lo mejor no tienes ninguna costumbre y te cuesta, y es el momento de trabajarlo, tú creces, la otra persona crece. Porque a veces con las personas es que crecemos juntos. Porque nadie es más que nadie, o sea, en ese sentido de desarrollo. Entonces, crecemos juntos, crecemos con nuestro jefe, el jefe crece con la gente de su equipo, el equipo crece también con su jefe, o sea, todo ese tipo de cosas. Y eso es mucho con las palabras, los gestos verbales y los no verbales, de verdad. Tenerlo en cuenta esto porque es importante. Por eso la conversación es tan importante, ¿no? Esta sí que está repetida y os la he puesto en algún sitio, y esta también. Entonces tenéis un PowerPoint con todo esto muy bien explicado, ¿no? Cómo se crece en las conversaciones, siempre y cuando haya un verdadero diálogo. Y cuando digo un verdadero diálogo, significa una escucha, una participación. A veces podemos pensar, es que de verdad, ¿cómo cuesta meter baza, ¿no? Meter baza. ¿Cómo cuesta decir lo que yo pienso? No te preocupes. Tú escucha. Toda conversación tiene un ritmo y llega un momento en el que ese ritmo va decayendo. Es el momento de levantar la mano, es el momento de decir, o sea, a mí me gustaría decir algo y ya verás cómo todo el mundo se calla y puedes decir lo que tantas ganas tienes de decir, ¿no? Y si no, a veces, pues para otra ocasión lo puedes decir o, bueno, pero ya sabéis que la conversación tiene un ritmo, ¿eh? Y que si realmente es una verdadera conversación y un verdadero diálogo, cuando va decayendo es el momento de que nosotros digamos, y eso es lo que más va a escuchar la gente, digamos lo que queremos decir, un mensaje claro, y eso es lo que va a escuchar la gente. Hacer la prueba y ya me diréis. Bueno, después por otra parte, primero nosotros tenemos que mejorar, porque no podemos pretender que en un equipo cambien todos nuestros pares, porque son los que nos perturban y que nosotros vayamos de rositas. No, en un equipo, para que cambie un equipo, y si soy jefe de equipo con más motivo, el primero que tengo que cambiar soy yo, o la primera. Y si realmente soy miembro de un equipo y es mi par, o sea, lo primero que tengo que hacer es cambiar yo, es ajustar mis velas. O sea, esto también os lo dejo en otra presentación, que es, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Esto lo encontré en un parque, puesto ahí, y le hice una foto porque me pareció, vamos, de una sabiduría impresionante. Bueno, por otra parte, las habilidades de la comunicación, ya os las he dejado en otro PowerPoint.
pero, y la escucha también, ¿no? Es que la escucha es que sin escuchar es la cosa más natural. Cuesta mucho en estos momentos escuchar, porque escuchar es el mindfulness más bonito, porque es centrarte en la persona y en lo que te está diciendo. Se te irá el pensamiento, vuelve otra vez, es muy bonito. Claro, cuando tenemos el móvil al lado, cuando tenemos una serie de interrupciones, es dificilísimo escuchar. Es más, tenemos el cerebro totalmente dividido, totalmente, o sea, en varias cosas, y eso no nos da ni escuchar de verdad, ni nos da ninguna atención, ni es bueno para nuestro cerebro. Os diré también una cosa que a veces podemos pensar, ay, no le he dicho a esta persona lo que le tenía que decir, ¿no? Porque ha estado hablando ella, tal. No te preocupes, que a lo mejor en todo eso que está hablando te está dando la solución ya, o ella misma se está dando la solución a ello. Muchas veces no es que perdamos el tiempo escuchando, sino que se gana tiempo. Se gana tiempo. ¿Por qué? Se gana tiempo porque realmente esa información que te está dando es súper valiosa para poder realizar un plan de formación, para muchas cosas. Y no me quiero entretener mucho para no hacerlo muy largo. La escucha guía la relación con las personas. Aunque no pensemos lo mismo, cuando una persona, tú como jefe o como jefa, o como par, ¿no? Cuando tú escuchas a una persona, ya hay ahí un vínculo emocional. Aunque no penséis lo mismo, aunque no estéis de acuerdo en nada, eso ya permite negociar, porque es un vínculo emocional que se ha establecido con la escucha y eso es muy bonito. Bueno, la escucha es difícil y hay que trabajarla mucho, y más en estos momentos de interrupciones. ¿Qué se opone a la escucha y a toda esa conversación y a las palabras y a pronunciar palabras torpes y sin sentido y que hieren a veces? La multitarea, cuando estamos haciendo varias cosas a la vez y no estamos escuchando bien. Estás en tu despacho, tienes la puerta abierta, que eso es fundamental cuando eres jefe de equipo, a no ser que tengáis los espacios diáfanos, ¿no? En el trabajo. Alguien viene y tú sigues escribiendo en el ordenador. O sea, al final puedes captar una palabra que te emocionalmente te produce una emoción fuerte y dices, bueno, a ver, eso no tiene ninguna importancia lo que me estás contando. Estoy exagerando, pero hay que dejar el ordenador, hay que escuchar a esa persona, hay que mirar a los ojos, porque si no, realmente el cerebro no está atento y podemos pronunciar palabras torpes e hirientes. Entonces, no nos volvemos mejores por hacer varias cosas a la vez, como está aquí puesto, sino todo lo contrario, disminuye el rendimiento y además nuestro cerebro coge adicción porque nos estamos acostumbrando a hacer varias cosas a la vez. Y eso es una adicción, no podemos estar sin hacer nada, sin hacer nada. O sea, sin ver una película con nuestros hijos o escuchando en una reunión de equipo que ya estamos contestando al móvil, ya estamos mirando a ver qué pasa, tal. O sea, no, es que el activismo es lo peor que puede pasar a una persona, es lo peor de verdad y en eso tenemos que tener, a ver, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por eso nuestra comunicación, perdonad, porque creo que por eso, ay, perdón, aquí, ay, perdón otra vez, perdón, porque se me ha ido. Ay, que me voy al otro lado, perdonad. Me estoy yendo para otro lado. Perdonad. Bueno, entonces, no, vamos a ver porque se me ha ido, lo he dado mal en el ordenador y nos llegábamos aquí, la escucha, habíamos pasado la escucha. La tal que se opone a la conversación, estábamos aquí. Nuestra comunicación es potenciadora o limitadora. Desde dónde hablo, cuando estoy muy enfadada o muy enfadado, procuro que las emociones, procuro a lo mejor en una reunión o cuando algo me ha sentado mal en el trabajo, en la familia, en lo social, procuro que mis emociones se calmen para poder hablar con sabiduría a la otra persona y procuro que la otra persona también esté en una situación, o sea, una situación sosegada, serena. También os diré que hay momentos en los cuales hay que dar un golpe en la mesa, ¿eh? Y hay que hablar porque si no, en ese momento, si lo dejas, ya no hay ningún efecto. O sea, hay que tener esa inteligencia emocional para saber cuándo, en qué momento y de qué manera. Tenemos que estar abiertos al aprendizaje. Entonces, el aprendizaje quiere decir que escuchando mm, a las personas, las palabras que están diciendo, lo que están diciendo, pues aprendemos mucho. A veces aprendemos a desaprender, pero
aprendemos, porque desaprender también es aprender, lógicamente, ¿no? Todo el mundo tenemos margen para todo. Hay diferentes niveles también de conversaciones en las que las palabras hay que cuidarlas mucho. Hay conversaciones informales. Las conversaciones informales, esas que se tienen como consecuencia de un cumpleaños, como consecuencia de una fiesta que se hace en la empresa, como consecuencia de la comida de Navidad, como consecuencia de lo que sea, ¿no? De que este proyecto nos lo han aprobado y entonces vamos a celebrarlo. Esas conversaciones informales son importantísimas porque son las conversaciones que luego nos permiten, a lo mejor quizá cuando tenemos que decir a alguien algo para que mejore, ¿no? Entonces, si no hay conversaciones informales antes, mucho más difícil. Entonces, hay conversaciones informales que son estas, que son importantes, conversaciones formales, normalmente de trabajo, que estamos a tentar, y conversaciones difíciles a las que hay que decir algo a alguna persona, bien para que mejore, bien para lo que sea, ¿no? Entonces, esas conversaciones difíciles esas conversaciones difíciles tenemos que tenemos que pensarlas bien. No sé si alguna a ver, perdón, porque no sé si en algún momento me he ido para algún lado. Otra vez, ay, perdonadme porque yo creo que estoy tal, aquí. A ver, el aprendizaje, mm, otros niveles de conversación que ya lo hemos dicho, nuestras palabras, recrearnos más en la solución siempre que en el problema. O sea, cuando hay un problema en el trabajo o en la familia, en lo social, decir, bueno, vamos a ver, este es el problema, pero hay que aceptar ese problema y ahora ver qué solución ponemos. No sé, hay que esperar, lo que sea. Y nuestras palabras no pueden ser palabras perdedoras como son, ¿no? Podemos bien un poco reflexionar acerca de esto. La reflexión es tan importante que cuando paramos y reflexionamos, adelantamos mucho más. Parar para acelerar luego. Eso, escuchar para luego ser más rápidos en las decisiones que vamos a tomar. Porque, ¿qué hacemos con un coche si siempre estamos acelerando y no paramos? Nos podemos incluso hasta estrellar. Por eso es tan importante cuando nos confundimos o cuando no tenemos esa seguridad de que vayamos por buen camino o porque realmente hay que descansar, paramos, reflexionamos y luego continuamos el viaje. Bueno, pues eso es importante. Entonces, en esas conversaciones a veces hay palabras que desgastan, hay palabras que producen rechazo y hay palabras que producen calentón. Tenerlo en cuenta, ¿eh? Y hay palabras que construyen, lógicamente, palabras que saben, gente que sabe decirnos las cosas y que quizá a lo mejor, y que siempre va a perdurar en nuestra memoria afectiva cómo nos sentimos cuando esa persona nos dijo algo y cuántos aprendizajes en la vida tenemos que podemos decir ahora mismo, porque no os tengo aquí, ¿no? Pero podemos decir en alto, yo esto se lo debo a tal persona, yo esto se lo debo a esta persona, yo esto se lo debo a esta persona. Agradecer. Entonces, eso, porque son personas que han estado a nuestro lado. Claves para un buen feedback, perdón. Esto también os he puesto una presentación exclusivamente de esto porque creo que tenemos, quizá, no sé, a lo mejor en vuestro país, en México, hay una cultura, estáis más cerca de Estados Unidos, ¿no? De América, o sea, sois América, lógicamente, pero de América del Norte, en el sentido que también sois América del Norte, casi, ¿no? Ay, qué mal estoy, perdonadme, creo que he metido la pata. Bueno, a ver, que hay, sí, estáis ahí, en la frontera. Entonces, hay una cultura como mucho más, ¿cómo deciros? Mucho más de mejora, ¿no? Aquí en España tenemos una cultura políticamente correcta de no decir las cosas y tal, y así nos va, ¿no? A veces, bueno, hablar del hecho en la persona, esto ya os digo que tenéis una presentación exclusivamente de esto. Y luego deciros, lógicamente, no con el afán de hacer marketing, por supuesto, pero sí con el afán de que, y con el orgullo de que ha habido muchas personas que este libro le ha ayudado y entonces también quiero que vosotros lo conozcáis, por lo menos que tengáis referencia de ello, ¿no? Que lo publiqué no va a hacer ni un año todavía, y el poder transformador de las palabras, ¿no? Cómo el lenguaje puede mejorar las relaciones interpersonales. Podéis mirarlo que está en Amazon y podéis, pero ya os digo que de verdad, con muchísima rectitud, sin ningún afán, pero quiero que sí que lo conozcáis, porque a lo mejor a vosotros no os sirve, pero a lo mejor sirve pues para hacer un regalo de empresa o para hacer un regalo a no sé quién, porque, pero antes, pues que sepáis que la gente me ha dicho que les ha ayudado bastante. Entonces, bueno, ahí os lo dejo, ¿no? Bueno, que me despido de vosotros.
y esto no se ha agotado. Espero que esté grabándose. Voy ahora a hacer la comprobación, no sea que tenga que volver otra vez a grabar. Y por favor, cualquier duda, cualquier cosa, por favor, decidme. Cualquier pregunta, de verdad, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto. Voy a dejar de compartir y voy a saludaros. ¿Está grabando? Muy bien, está grabando. Ahora voy a intentar a ver si se ha grabado de verdad. Y os saludo y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde España, desde Madrid.